Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie de historia de la nación de Israel y vamos a avanzar un poco en años y llegar hasta el momento en que la nación se encuentra en Persia, lo que hoy día sería Irán, mencionando que la comunidad judía de Irán es una de las más antiguas del mundo hasta este mismo día, donde hay unos tantos miles de judíos todavía hasta este día en Irán. Y de hecho, sorpresivamente o no, es cierto que en la antigüedad había más, pero hoy, por supuesto, luego de la creación del Estado de Israel, muchos han ido a Israel. Pero es interesante que conozco varias personas que de hecho incluso tienen pensado o conocen individuos que en vez de salir de Irán, están regresando a Irán, donde dicen que al parecer, según ellos, pues están bien allí. Otros están en desacuerdo con tal asunto, pero bueno, me lo menciono como un dato curioso, recordando esta comunidad que es una de las más antiguas y de hecho posiblemente la comunidad judía más numerosa fuera de Israel hoy o fuera de los Estados Unidos. En este sentido, en el caso de la historia que vamos a contar hoy, cuando la nación en su mayoría se encontraba en los territorios que gobernaba el imperio persa en la antigüedad, y sucede un acontecimiento muy significativo en la historia del pueblo judío. Es la historia de Amán al-Rasha, Amán, el siervo del rey de Persia en ese momento llamado Ahasverosh, que le llaman Asuero en español, y la famosa historia de la reina Esther, que es súper conocida la historia específicamente durante la festividad de Purim, una fiesta que se origina precisamente luego de los acontecimientos que tienen lugar con estos personajes en un momento específico de la historia. Es significativo notar que de hecho es en el libro de Esther que encontramos en el Tanaj, y durante esta época donde por primera vez encontramos un registro en el Tanaj, en la Biblia, donde se menciona a la nación de Israel como los judíos. Así que es en el libro de Esther donde aparece por primera vez la referencia de judíos, hablando de judíos. Porque siempre se habla, por supuesto, los términos se intercambian como hijos de Israel, pueblo de Israel, etc. Pero por primera vez ese término judíos aparece en el libro de Esther, y de ahí en adelante pues toda la época hasta el presente. Lo interesante también de este relato es que la historia es significativa porque cuando encontramos este relato, este libro que al parecer fue escrito por Mardoqueo, que era el primo de Esther, y se nos dice de esta historia de esta muchacha que era prima de Mordejai, Esther, y Esther realmente su nombre no era Esther, tenía otro nombre, y dice la historia de que ella participa en un concurso de belleza donde el rey está buscando una nueva esposa porque la anterior la había ejecutado por desobediencia, y cuenta la historia de que esta muchacha judía gana el concurso, y es llevada, por supuesto la habían llevado al palacio, gana el concurso y se casa con este rey, un rey gentil, no judío, y bueno, pues se casa y se convierte en la reina de Persia. Y al final se arma todo un complot para eliminar al pueblo de Israel, el pueblo judío, acabarlo completamente por este Amán al-Rasha, y ella salva a la nación. Pero comenzando desde el principio vamos a comentar, como es de costumbre, con este libro magnífico del rabino Telushkin, donde él narra todos estos acontecimientos de la historia del pueblo judío. Y él comenta precisamente acerca de cómo precisamente llevan a Esther al palacio. Y allí ocurre todo un acontecimiento, porque Mardoqueo le llaman en español, tenía una posición en el palacio, y no tan importante en ese momento, pero bueno, al parecer quizás algunos comenten que podría haber sido uno de los llamados sátrapas de la corte. Hay debates, pero lo interesante es que Mordejai no se quería inclinar ante Amán. ¿Quién era Amán? Amán era el segundo hombre después del rey. Por tanto, era un hombre muy influyente. De hecho, hay crónicas que nos dicen, y los registros nos dicen que él se le llama Amán Agagí, el descendiente de Agag. ¿Quién era Agag? El último rey de Amalek, que el rey Saúl, en su momento había capturado, no le había dado muerte, se demoró un poco, y dice la historia de que al parecer tuvo relaciones con una sierva y ella quedó encinta, y cuando vino el profeta Samuel y le llevó la cabeza a Agag, el último rey de Amalek, esa muchacha estaba llevando consigo esta semilla de Amalek, el enemigo eterno de Israel, según dicen las crónicas y dice el Tanaj. ¿Y qué pasó? Que de esa unión, de ese descendiente, llegó hasta la época de Amán. Por tanto, Amán odiaba al parecer a la nación de Israel, el pueblo judío, y
cuando se encuentra con este Mardoqueo, que le llamaba Mordejai a-Yehudí, Mordejai el judío, que no se quería inclinar ante él, Amán montó en furia y de hecho no solamente pensó en vengarse de Mordejai, sino que pensó en vengarse de todo el pueblo judío. Como dicen, si un judío hace algo, paga todo el mundo, porque cuando alguien hace algo dicen, mira lo que hacen los judíos, no dicen, mira lo que hizo fulano, sino lo que hace, todos los judíos son culpables. Y bueno, lamentablemente, en este caso, pues así ocurrió también en aquella época. Vino Amán, planeó todo un plan de acabar con la nación del pueblo judío, y comenzó a planear todo con su familia y puso unos maderos para colgar en el madero a Mordejai, y todo un plan para exterminar al pueblo judío. Pero lo interesante de todo esto, que para estas fechas ya he mencionado que Esther había ganado este concurso de belleza y se había convertido en la esposa del rey, la reina ahora de un imperio tan poderoso. Pero su primo Mordejai le había advertido que no revelase a nadie que era judía, que lo mantuviese en secreto, que a nadie le podía decir aquel secreto. Y bueno, Amán, que tenía este plan contra Mordejai y contra el pueblo judío, no sabía que la reina era judía. Comienza con este plan, y ¿qué ocurre? Que hay un pasaje en el libro de Esther que nos dice, voy a citar textualmente, Esther capítulo 3, donde dice, el Amán le va a ver al rey Ahasverosh, y le dice al rey Asuero, le dice, hay un cierto grupo de personas, un pueblo, que sus leyes son diferentes de cualquier otro pueblo que esté en tus dominios, y dice, y no está en el interés de su majestad que tolere a tal gente. Así que está pidiendo que le extermine. Y Ahasverosh, el rey, que como dicen que se hacía, o sea, como que no estuvo tan ahí, pero no se opuso tampoco, le dio el anillo de sellar, firmó la ley y dice, acaba con esa gente, ¿qué nos interesa? Alguien se puede preguntar, bueno, parece tan sospechoso, ¿cómo puede ser que un rey diga así como así para que acaben con todo un grupo de personas? ¿Es eso acaso históricamente verídico, que es real? ¿Cómo puede ser que eliminen a tanta gente así como así? Bueno, pues históricamente hablando les digo que sí es posible, y de hecho tenemos documentos históricos que confirman que le ocurrió lo mismo a otros pueblos. De hecho sabemos de que en la antigüedad los imperios habían minorías a las que precisamente cuando no les convenía, no estaba en el interés de ellos mantenerlas, simplemente las eliminaban o abusaban de ellas o las tenían marginadas. Y tenemos fuentes que de hecho hace poco se descubrió un documento en Persia donde había una comunidad, no recuerdo específicamente su nombre, ahora quizás en otro vídeo lo haremos de ello, una comunidad específica que vivía dentro de los dominios de Persia en aquella época, y tenemos un documento que es donde los persas se jactan de en cierto día escogieron una fecha para ir y acabar con ese pueblo entre todos los territorios del imperio persa. ¿Y qué ocurrió? Que así lo hicieron. Fueron y cuentan literalmente cómo masacraron a miles de gentes de esa pequeña minoría que vivía entre ellos. Y es precisamente, no es de extrañar entonces, la idea de Amán de hacer lo mismo con el pueblo judío. La diferencia fue que cuando fue a hacer lo mismo con el pueblo de Israel, se le viró la moneda, como dice la historia, como dice el dicho. Y lo que quiero mostrar con esto es que tenemos fuentes que corroboran que al parecer esto era una práctica de los persas y que lo intentaron hacer con el pueblo de Israel. Por tanto, es un hecho histórico comprobado de esta similitud. Ahora, ¿qué acontece? Que bueno, el rey le dice, bueno, pues acaba con ello, que le da el anillo de sellar, y las leyes que se firman por los reyes persas no pueden ser revocadas. ¿Qué ocurre? Que se arma todo un complot. Mordejai va a ver inmediatamente a la reina Esther y le pide que intervenga por la nación de Israel, por el pueblo judío. Mira, van a exterminarnos a todos, tienes que actuar. La reina le dice, el rey lleva días, cuando el rey está separado de mí, ese día que no lo veo ni siquiera, y no está prohibido que alguien entre a la presencia del rey sin ser convocado. Aquel que entre, la condena es muerte. ¿Y qué acontece? Mordejai le dice, tienes que hacerlo. No te creas que tú, porque eres la reina, vas a escaparte de esto. Tú también eres judía, así que no creas que vas a salvar tu vida. Y quién sabe si has llegado a esta posición para este momento. Como diciendo, quién sabe si has llegado a ser reina para salvar a tu pueblo en esta ocasión. Y esto es significativo, porque estamos viendo, y esto lo comenta el rabino, y yo estoy repitiendo sus palabras, en cuanto a Esther. Porque es algo curioso, ¿no? De que Esther es una muchacha, prima de Mordejai, huérfana, en su momento entra en este concurso de belleza, quizás sin querer, porque llevan a las jóvenes vírgenes al palacio, y bueno, en resumen, gana este concurso de belleza,
Dice que el nombre de ella, Esther, al parecer no era un nombre tampoco judío, es un nombre que muestra a una persona que tenía cierto grado de asimilación con la gente de allí, de Persia. Al parecer el nombre Esther viene de Ishtar, que es una de las diosas de allí. Y lo interesante de esto es que también esconde que es judía, y alguien dice, bueno, pero esta muchacha más bien de judía, más bien parece como que está hasta asimilada, que ni tiene ni identidad, no sé. Y a veces dentro de las congregaciones puede ser que alguien juzgue erróneamente a otro judío pensando, mira, este quizás no viene a los rezos o no viene a la sinagoga, y como cree que como que mira, lleva un estilo de vida un poco asimilado. Y a veces se juzga erróneamente y de forma vil a otro individuo cuando no debería ser así. Porque fue esa muchacha Esther, ella con ese nombre, quizás de que venía de esa diosa Ishtar o asimilado o lo que fuese, o que escondía su judaísmo, fue ella la que salvó no solamente a Mordejai, sino a todo el pueblo judío que estaba en los territorios de Persia. Ella, que se había casado con uno que no era judío, ella fue la que actuó y salvó de esa manera. Algo que se nos muestra de no juzgar a nadie. Y nadie sabe de qué lado puede venir una ayuda o salvación en lo que sea. El asunto fue que Esther organiza todo un banquete, convoca al rey, a Amán, y hace todo un plan donde al final se revela la maldad de este Amán, que se le llama Amán al-Rasha, Amán el malvado. Y finalmente el rey pues se enfurece cuando descubre toda la trama que había y manda a colgar en ese madero que había destinado para Mordejai. Allí se manda a colgar a Amán, y a sus hijos también se les elimina. Y no solo eso, sino que como la ley no se podía cambiar, el rey ordena y envían cartas a todas las comunidades que ese día que se había fijado para acabar con el pueblo judío, para exterminar al pueblo judío, ese día el pueblo judío tenía permiso para defenderse, para tomar las armas y pelear. Y así aconteció, hubo una gran batalla, y dicen que el pueblo acabó con un montón de gente también. Cuando fueron a atacarles, la nación se defendió de vuelta y muchísima gente murieron del enemigo. Por tanto, estamos viendo aquí un hecho milagroso que de hecho se le llama Purim. Purim significa echar suertes, porque se dice que se echaron suertes precisamente para que tal día específicamente se eliminara el pueblo judío. Y se cambió ese día de ser algo negativo en algo positivo, porque fue una gran alegría y victoria para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Y hasta este mismo día, desde aquella época, luego la nación regresó, etcétera, y se reconstruyó el segundo templo y toda la historia hasta el día presente. Pero desde aquella época hasta hoy se sigue celebrando la fiesta de Purim como una fiesta de alegría, donde todos se disfrazan, se ponen disfraces. ¿Por qué? Porque la reina Esther estaba escondiendo su identidad como judía. Es como si tuviera un disfraz, ¿no? Nadie sabía que era judía. Por tanto, en Purim todos los judíos celebran y se visten también como con máscara, etcétera, recordando a la reina Esther. De hecho, es muy significativo también que en la historia de los judíos de Sefarad, los sefaradim, en el caso de los anusim, los judíos forzados que mantenían judaísmo en secreto, uno de los nombres más comunes es el nombre de Esther y el nombre de Yosef o José. ¿Por qué? Porque tanto Yosef tuvo que esconder su identidad en su momento en Egipto, y también Esther tuvo que esconder su judaísmo cuando estuvo en Persia. Y es uno de los nombres que los Beni Anusim pues usaban, ¿no? Un nombre común en las familias, mostrando el estado en que se encontraba, y tenían que esconder su judaísmo frente al público. Entonces encontramos aquí una historia fascinante, un relato realmente muy pero muy interesante. Y otra vez, este nombre de Esther, que al parecer no tenía un origen judío, del pueblo judío, como muchísimos otros nombres que tampoco lo tienen, pero que ya son parte como tal de la nación de Israel, y que de hecho pues son nombres muy pero muy comunes hoy día. Y esta historia de Amán al-Rasha, quien se le podía comparar como el Hitler de aquella época, que también vemos que no es solamente en el presente este odio o antisemitismo contra el pueblo judío. Desde hace mucho tiempo siempre ha habido personas que por diferentes razones siempre buscan una excusa por acabar con la nación de Israel completamente. Pero siempre pues no se cumple tal objetivo, y los planes son frustrados, y realmente se frustran y se eliminan estos enemigos de la nación de Israel. Y es significativo otra vez la historia de los judíos en Persia, la historia de Esther, la historia de Mordejai, y realmente muy pero muy significativo estos acontecimientos relacionados con la historia de la nación de Israel. Hasta aquí el vídeo de hoy, gracias a todos por la atención. Nos veremos en un próximo encuentro con más de esta serie de historias de la nación judía. Recordándoles otra vez a todos que estamos desarrollando dos series al mismo tiempo, una de la historia del pueblo de Israel y otra de la historia de la comunidad sefardí, Sefará, de la península ibérica.
Y recordarles otra vez que compartan los vídeos, denle like, compártanlo por todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y que también pueden seguirme a mí también por todas estas redes. Gracias otra vez por la atención y nos veremos en un próximo encuentro. Shalom para todos.